Accedemos al Jardín Botánico por la Puerta de Murillo, frente al Museo del Prado, donde a todas horas hay colas de gente esperando entrar. Vamos a dar un paseo por el jardín, el Real Jardín Botánico de Madrid, creado por Carlos III en el siglo XVIII, en invierno, exactamente a principios de enero, cuando toda la vegetación está supuestamente dormida en espera de la eclosión de la primavera. Nos sorprenderá descubrir que, lejos de ser un espacio muerto, está lleno de vida y color. Te adelanto que no soy botánico sino ingeniero, pero amigo del Jardín Botánico por más de 20 años. Quiero proponerte el paseo de un aficionado a la jardinería. No el estudio científico del botánico, sino la curiosidad del que quiere deleitarse con la contemplación de la naturaleza y capturar ideas para ver cómo podemos combinar las variables estéticas que nos ofrecen las plantas. El color, la forma, las texturas, los volúmenes. Sugiero comenzar por el área de la derecha nada más entrar, que acoge las camelias, ahora en flor, en pleno invierno. También las encontraremos en otros puntos del jardín. Camelias sansacua, de flor sencilla, y también camelias de las variedades florepleno o de flor doble, mayormente en blanco, rojo, rosa o variegadas en rosa y blanco. La Pyrenaria macrocarpa es un pariente de la camelia con flores simples blancas con un pompón central amarillo. También podemos ver en la zona de las camelias ejemplares de Mahonia aquifolia con sus ramitos de flores amarillas muy vistosas sobre las fuertes hojas verde oscuro de borde espinoso. Si visitamos el jardín hacia el final del invierno, encontraremos también las primeras floraciones de las magnolias de hoja caduca, antes de desarrollar las hojas. Los rododendros perennifolios están igualmente ya hinchando sus capullos para florecer tan pronto el invierno termine su periodo de mayor rigor. Notar en este Rhododendron yacusimanum sus peciolos blancos. Sigamos avanzando por el jardín ya sin un itinerario predeterminado. Propongo que veas en casa este reportaje antes de venir y luego te acerques al jardín y juegues a ir descubriendo aquí y allá las flores y otros detalles que describimos en este vídeo. Tendría una visión muy miope el que pensara que solo con las flores se consigue color en un jardín. Hay arbustos que proporcionan color sin necesidad de esperar a una estación florífera. El color más abundante en el botánico después del verde es el amarillo, que aportan las variedades llamadas variegadas, es decir, con manchas de color en sus hojas de fondo verde. Entre ellas destacan los evónimos, a veces llamados boneteros. Los encontramos a lo largo y ancho del jardín con sus matices de amarillos, algunos más dorados, como es el caso del Ovata aurea, y en otros con manchas más blanquecinas, como este Silver Queen. También la cleyera, con hojas más puntiagudas. Otro tradicional arbusto perenne de relleno es el Pittosporum, que aunque es originalmente verde, tiene una variante Heterophyllum manchada de amarillo. Lo mismo pasa con el Osmanthus. El Eleagnus es otra opción de hojas variegadas en amarillo, que además llena de fragancia cada año en otoño, la zona donde esté, con unas pequeñas flores muy aromáticas. Eso sí, hay que podarlo cada año, pues crece con rapidez. En el capítulo de las trepadoras, la hiedra es la reina con sus hojas perennes. A la tradicional de hoja verde oscuro se le añaden otras variegadas de hoja más pequeña, como esta Eve o Eve, o esta más dorada, Golden Heart. En esta misma línea tenemos las aucubas, que a las hojas verdes moteadas en amarillo añaden en invierno unas bayas como granos de café en un rojo vivo. Ese mismo recurso, las bayas rojas, lo encontraremos también en otros arbustos.
El cotoneaster es quizá el más conocido, del que hay muchas variedades aquí, casi todas con bayas invernales abundantes en color rojo, el principal motivo por el que se le incluye en los proyectos de jardinamiento. La variedad Divaricatus luce además por semanas unas pequeñas hojas redondas, doradas, muy agradables. También la nandina doméstica, llamado bambú chino, impropiamente, puesto que ni es bambú ni parece que sea chino. Luce unas preciosas pequeñas bayas esféricas rojas y unas hojas estrechas que adquieren una bella coloración rojiza en invierno. Por supuesto, el arbusto rey del invierno en Madrid es el acebo, del que además del tradicional con bayas rojas y hojas espinosas, hay una variedad con hojas suaves, otra con bayas amarillas e incluso otra ferox de hojas muy pinchosas. Más bayas rojas las puedes encontrar en las fotinias, como en esta fotinia davidiana, aunque estas son más apreciadas por las hojas rojas del principio de primavera. Todavía hay otros arbustos valorados por sus bayas invernales, si bien no son especialmente lucidos por ser caducifolios. Uno de ellos es una variedad distinta de los evónimos que habíamos visto, en este caso caducifolio, el Evonimus oxydiphyllum, con unas bonitas bayas de un llamativo color rosa. Un arbusto desmadejado que pasa desapercibido en el resto de las estaciones es ahora llamativo por sus bayas como perlas blancas, el Symphoricarpus albus. Otra variante del mismo arbusto tiene estas perlas en color púrpura un poco más pequeñas, el Symphoricarpus orbiculatus. En el caso del Viburnum tinus, las bayas son de un negro metálico. Este arbusto es quizás el más abundante en el Jardín Botánico de Madrid, aunque llama poco la atención porque está usado sobre todo para construir los setos que delimitan los pasillos del jardín, especialmente en la zona alta. Son recortados aquí característicamente con el tope redondeado muy elegante y responden muy bien a esta poda, aunque recortados florecen poco. Si se deja crecer de forma natural produce abundante cantidad de pequeñas flores. Hay que añadir que además de las bayas, en invierno también podemos ver esas flores blancas, pues el periodo de floración es muy prolongado. Antes de abrirse, las flores forman grupitos de pequeños capullos rojizos, también muy atractivos. Si se deja crecer, se transforma en un arbolito de unos 5 o 6 metros de altura. También encontraremos en el botánico una versión variegada de esta misma especie, Viburnum tinus, aunque esta es menos apreciada. También con bayas negras brillantes tenemos otro Viburnum, el Davidii, con hojas de nervaduras longitudinales, muy original. Esta variedad es rastrera, no levantando más de 2 palmos. Esta misma característica de hojas nervadas, incluso más elegantes, la comparte el Coculus laurifolius, aunque en tamaño mucho mayor de arbusto. Otro Viburnum a destacar es el Ritidophyllum. Sus largas hojas grisáceas, rugosas y vastas son interesantes para crear contrastes. Pero volvamos a las flores típicas de la estación de invierno. Son muy bonitas de cerca las pequeñas flores en forma de farolillos que tienen los brezos, erica, cubriendo toda la superficie del arbusto. Esta forma de farolillo en las flores es compartida con otras floraciones invernales como el Arbutus unedo o madroño, un arbolito muy tradicional en Madrid puesto que es nativo en la planicie castellana. También se encuentra ahora en flor en pleno invierno con sus ramitos de farolillos cerúleos. Más adelante, el otoño próximo, se transformarán en unas bayas de color rojo anaranjado y tamaño de una cereza, que son comestibles y muy apreciadas por los pájaros, y, por lo que se ve en el escudo de Madrid, también por los osos. Más sofisticado, pero en la misma línea de los farolillos, están los pieris, que florecen ahora en invierno y crecen en tierras ácidas
como ocurre con los dos anteriores y los rododendros, camelias y magnolias. Los rosales ciertamente están ahora en reposo. Hay algunos cuyo elemento más llamativo, sin embargo, se nota mejor en invierno: sus espinas, fuertes, triangulares como aletas, cubriendo completamente los tallos. Buscar la variedad rosa sericea, teracantha o la redwing. Aún así, unas pocas rosas desafían los rigores del invierno, como esta multiflora, esta viridiflora o esta resistente variedad Old Blush en rosa. En el caso de los berberis, las espinas son más afiladas, como agujas, lo que no les hace especialmente amigables, pero algunos conservan por muchas semanas hojas coloreadas y atractivas bayas. Ahora en invierno podemos dedicar más tiempo a las perennes, cuyo aspecto casi no varía con las estaciones. Hay dos grandes áreas dedicadas, una a coníferas y otra a las palmeras. Si observamos bien, hay muchas variantes dentro de cada grupo en las que nos podemos fijar. En las coníferas tenemos, entre otros, los pinos, los cipreses, los abetos, las secuoyas, las píceas, los enebros y variantes entre ellas. Hablando de color, podemos notar el Calocedrus decurrens con manchas amarillas o este ciprés, el Cupressus sempervirens aurea. Si nos fijamos en las formas, podemos reparar en el pino llorón del Himalaya, Pinus wallichiana, con sus largas acículas y largas piñas, o el Chameciparis funebris, de ramas colgantes lloronas. Las sabinas, especies nativas en el amplia área de Madrid y su sierra, son una especie enana del Juniperus. Los enebros enanos, Juniperus horizontalis o Juniperus chinensis, crecen muy bien en esta zona. Su formato bajo, su tendencia al crecimiento horizontal y al tener variantes de verde o gris plateado, les hace idóneos para contrastar con otros volúmenes más redondeados y de hojas anchas. También por sus hojas pequeñas aromáticas. Siempre ha habido alguna dificultad en clasificar los abetos o abies separados de las píceas. Para añadir más confusión, hay alguno, como esta pícea llamada Picea abies, que no ayuda a la claridad. El tejo, Taxus baccata, crece también espontáneamente en la sierra madrileña. Dejado a su libre crecimiento, se convierte en un árbol de tamaño medio, desmadejado y oscuro, nada atractivo. Pero con sus pequeñas hojas resiste muy bien la poda, por lo que desde tiempo inmemorial ha sido uno de los favoritos para topiaria, dándole formas geométricas como estos ejemplares troncocónicos en el Real Jardín Botánico. También en las coníferas podemos admirar ejemplares singulares del botánico, como el majestuoso Cedrus deodara, o cedro del Himalaya, el cedro del Líbano o la secuoya sempervirens, tanto aquí como en la zona de coníferas, como arriba en la plaza frente al pabellón de Villanueva. Las secuoyas rojas son árboles gigantescos que viven por miles de años. En sus hábitats naturales superan los 100 metros de altura y en algunas especies el tronco puede alcanzar un diámetro de 5 metros o más. Aquí están al lado de otro árbol singular, el jingo o Ginkgo biloba, pero este lo disfrutaremos mejor en su amarillo otoñal. En cuanto a las palmeras, la primera observación, aparte de que las hay altas y bajas, es que unas tienen unas hojas alargadas mientras que otras tienen unas hojas en forma de abanico. En esta zona del jardín podemos observar, entre otras, la que es propia de la zona de países mediterráneos, el palmito, en latín Chamerops humilis. Otra muy conocida en España es la palmera datilera Phoenix canariensis de Canarias. Lo asombroso es que se haya logrado que sobreviva aquí en Madrid. La muy alta Washingtonia, robusta, no tiene problemas de vivir en casi cualquier clima, como su nombre sugiere. Aquí se la deja crecer sin quitarle las hojas secas para observarla en su estado natural, aunque en jardinerías se le suelen quitar porque se valora más su aspecto esbelto, con un tronco muy largo coronado con un grupo de hojas en la cumbre. Con desarrollo más bajo tenemos también las yucas, de las que
en invierno se pueden admirar todavía sus espigas de flores translúcidas. Aunque regularmente bajas, hay alguna variedad que puede crecer hasta el tamaño de un pequeño árbol, como el ejemplar observable aquí de la Yucca elephantipes o de pata de elefante por la forma del tronco. En la misma zona y con hojas similares a la yuca tenemos los agaves, de donde en México extraen el tequila. El favorito de todos, y más en invierno, es el agave americana aureomarginata, con sus listas amarillas en su vistosa combinación con el verde. Las hierbas ornamentales o gramíneas se usan cada vez más en jardinería, porque aportan unas masas etéreas de hojas finas alargadas y que, aunque se secan en invierno, se mantienen en pie, contrastando por el aspecto ingrávido de sus hojas y espigas con la masa de verdes y sólidas hojas del resto. Los árboles caducifolios, ahora desnudos en invierno, permiten observar la forma de sus estructuras y los detalles de sus troncos. Fijémonos, por ejemplo, en esta Maclura pomífera, o naranjo de los osages, cuyo tronco tiene una corteza como con melenas entrecruzadas de un llamativo color anaranjado. Otros destacan por su corteza llamativamente blanquecina, como los abedules o los álamos, de corteza fina. El tronco de la Colchicea amabilis parece que se va a deshacer por completo por su corteza descamante. El árbol de Júpiter, o la Gestroemia indica, tiene el tronco duro y muy fino como sedoso. Los pinos del género Pinus pinea son especialmente abundantes en la vecindad de Roma. Su corteza fuertemente dividida en lascas anaranjadas es muy llamativa, como en este gran ejemplar junto a la cuesta de Moyano. En otros casos es la copa del árbol, ahora sin hojas, que se recorta como una maraña de ramitas sobre el fondo del cielo gris, algunos de ellos con aspecto, diríamos, fantasmagórico. No es así para la celcoba del Cáucaso, con una copa simétrica y ovalada muy elegante, densamente poblada de ramitas, que luce incluso mejor ahora en invierno. Hay otros árboles que mantienen sus hojas durante muchas semanas del invierno, aportando una masa amarilla o marrón, como son los robles. Nos fijaremos en dos, este Quercus shumardi, de hojas fuertemente lobuladas y parejamente marrones, y mi favorito, el roble rojo americano, Quercus robur, con tonalidades diversas del amarillo al marrón pasando por el rojo. Pero si queremos fijarnos en hojas con colores de otoño o invernales, el campeón es el liquidámbar, un árbol esbelto que añade a su tronco fuertemente estriado unas hojas que recuerdan al arce, aunque de 3 puntas en lugar de 5. En otoño e invierno, hasta su caída, se colorean con una sinfonía de amarillos, rojos, marrones, naranjas e incluso púrpura, y produce unas semillas en forma de esferas pilosas. Las semillas de los tilos se pueden ver todavía con abundancia en las ramas del árbol Tilia platyphilus, con su peculiar configuración colgando desde el centro de una hojita ovalada. Otro árbol que cambia completamente a marrón y aguanta así durante gran parte del invierno es un singular ciprés, el ciprés de los pantanos o Taxodium disticum, también conocido por ciprés calvo, que se cuenta entre las muy pocas coníferas caducifolias. El mejor ejemplar está cerca del pabellón de Villanueva. Entre las plantas rasteras, algunas de ellas conservan sus hojas durante el invierno, siendo así perfectas cobertoras, como la hierba de San Juan, Hipericum calicinum, en ocasiones también conservando alguna flor en invierno, como esta variante de hojas y flores pequeñas, el Hipericum balearicum. Otras rastreras de baja altura, muy apreciadas en invierno por conservar sus hojas, en este caso grises, son los senecios en sus distintas variedades, las cinerarias o la artemisia y otras. Su color gris claro resulta tremendamente luminoso en los días grises de invierno. Hay bulbosas que florecen en pleno invierno o a finales del mismo como heraldos de la primavera. Entre ellos, uno espectacular es el Iris ungicularis, un lirio de baja altura
de preciosas flores lilas con marcas en amarillo y blanco, o los famosos narcisos, con sus formas estrelladas en blanco o amarillo y corazón de copa amarilla. El Iberis sempervirens es una bendición para el jardín de rocas, porque es una rastrera que florece en pleno invierno, con unas luminosas florecillas blancas tipo margarita. Flores similares las tiene la Choirisia ternata, el naranjo mexicano, aunque es un arbusto más alto y sus flores son aromáticas. Más flores. Tenemos la verónica, un pequeño arbusto de un metro de altura, que sigue floreciendo durante el invierno como un campeón, con pequeñas florecitas en color lila suave esfumado en blanco, reunidas en pequeñas espigas o capítulos. Otro arbusto similar con pequeñas flores agrupadas en un color lila blanquecino, aunque menos popular, es el osmanthus, del que tenemos también algún ejemplar en el botánico. Los avellanos, conocidos por Corylus maxima y similares, son en invierno llamativos por sus minúsculas florecillas en trenzas colgantes doradas que brotan de sus ramas desnudas. La variedad contorta tiene sus ramas siempre atormentadas. Una flor amarilla típicamente invernal es la del Chimonanthus praecox, un pequeño arbolito cuyas pequeñas flores, cerúleas y translúcidas en tonos amarillos, son agradablemente aromáticas. Las abelias camuflan la pérdida de sus flores manteniendo floretes de sépalos. Sus flores blancas, con un ligero tinte rosáceo, son suavemente aromáticas y para nada justifican su pomposo nombre científico de Abelia grandiflora. Hay también en el jardín una variante con hojas manchadas en amarillo. También los callistemon o limpiatubos prolongan su temporada vistosa luciendo grupos de semillas agrupadas en donde hubo flores, en una alineación que recuerda la cola de las serpientes cascabel. Los Eleborus están inflando sus capullos ahora para abrir sus flores hacia el final del invierno, e incluso ya están florecidos en algunas zonas protegidas del frío. Sus flores no son muy bonitas, la variedad original tiene sus flores de hecho verdes, aunque otras variedades viran hacia el blanco y púrpura. Hay también una especie de euforbia que florece asimismo en verde y amarillo. Parecidos a las gramíneas son los bambúes, también proporcionando esas masas de hojas finas, pero en este caso son perennes y verdes. Hay variedades altas, pero aquí en el jardín se ha preferido mostrar variedades compactas, más dominables. Podemos observar las de tradicional tronco verde, otras de tronco amarillo e incluso otras con sus cañas de color negro. Los cornejos, nada que ver con los bambúes, lucen en invierno unas varas de un rojo vibrante. Hay arces que no son árboles, sino pequeños arbustos, también con hojas de 5 puntas, pero mucho más divididas, que les da un aspecto más volátil, más fino. Son los arces japoneses, Acer japonicum y Acer palmatum, que además de por esto, son valorados por sus colores otoñales e invernales. En varios sitios del jardín nos los encontraremos, o bien virando a rojo, como este, y este rojo escarlata, o hacia el amarillo, como en esta variedad Shidaba Gold, todas estas junto a la verja del Paseo del Prado. Otro arbusto imita las hojas del roble, la Hydrangea quercifolius, es decir, la hortensia de hojas de roble, que por gran parte del invierno conserva las hojas y las flores a modo de arreglos de flores secas. Pues sí, los árboles también se mueren, a pesar de los constantes cuidados de los equipos de personal botánico, especialmente durante esta época de letargo. Las infecciones fúngicas, los insectos y los años acaban por derribar incluso los más grandes. El pantalones, un querido ejemplar de olmo emblemático del jardín botánico, tenía aproximadamente 240 años, cuando falleció recientemente, y recibía su nombre por la forma de pantalón invertido de sus dos ramas principales que todavía se conservan. Por un tiempo los troncos de los árboles muertos se pueden aprovechar como soporte de alguna planta trepadora,
como este rosal. Hagamos una pausa para admirar fuera de colección la platanera o musa, que es una planta claramente tropical donde las haya. No sé cómo han logrado en el Botánico aquí en Madrid mantenerlas vivas, pero aquí está. El acanto es conocido universalmente por las formas de sus hojas, que se copiaron en los capiteles de la arquitectura clásica. Los que aquí se cultivan en varias zonas del jardín son de la variedad Acanthus mollis, que no tienen espinas y que, si el invierno no es muy crudo, mantienen sus hojas frescas de un verde oscuro brillante muy atractivo para contrastarlo con otras formas y texturas. Las urracas son los pajarracos que están por algún motivo muy a gusto en el Botánico. Las encontraremos seguramente en nuestro paseo. Acá un llamado jazmín de invierno, aunque realmente no es de la familia de los conocidos jazmines. Le llaman Jasminum nodiflorum, con aspecto desmadejado de ramas colgantes y que florece en invierno con flores amarillas, como en este ejemplar más pequeño que el anterior. Y si hablamos del jardín de invierno, entonces el jardín zen no tiene problemas, porque al estar hecho con peñascos y superficies de piedrecitas, le da igual que sea invierno o verano, salvo que la nieve cubra sus piedrecitas negras, claro. El amarillo y el azul es una combinación que nunca falla en jardinería. Su éxito está asegurado. No sé si por eso aquí se presenta en el jardín o es una casualidad. Un ejemplar, un grupo de Phlomis racemosa con sus lanudas hojas grisáceas y flores amarillas, junto con un Teucrium fruticans, aunque quizá el azul de las flores de este último sea demasiado sutil para que el contraste realce. Los emparrados del jardín están hechos con unos arcos de hierro formando galerías. En verano proporcionan sombra a los que suben por los paseos laterales hacia el pabellón de Villanueva y siguiendo por detrás del mismo. Hay vides de todas las variedades que se cultivan en España y más. Ahora en invierno disfrutamos de la belleza sencilla de la estructura formada por la repetición de los gráciles arcos. A la izquierda y detrás del pabellón Villanueva, por una escalera en arco, podemos acceder a la exposición de bonsáis, que también acusan la estación, cada uno según su especie, por lo que descubriremos unos de hoja perenne y otros caducifolios. Una alternativa válida para el invierno es meternos en los invernaderos, donde la vegetación tropical resiste todo el año. El que se encuentra más arriba de los tres es la original llamada estufa, que sigue siendo el que se construyó hace 200 años o por ahí. En los otros dos, uno está dedicado a las plantas tropicales de lustrosa floración como los philodendron, heliconias, etc. Y otro se centra más en los cactus y plantas grasas de los desiertos. Bueno, este paseo llega a su fin. No ha sido exhaustivo, a pesar de que es la versión larga, para no alargarnos, pero espero que haya servido a su finalidad, mostrar que incluso en pleno invierno hay motivos que hacen atractivo acercarse a dar un paseo por el Botánico. Si te gusta la jardinería, al puro placer de pasear por su extensa cuadrícula de pasillos, se añade como el juego de descubrir esos detalles que solo un ojo entrenado, curioso y amante de la belleza es capaz de detectar. Buen paseo.